Bueno, aquí platicaremos y escudriñaremos las escrituras para ver qué es lo que el Señor nos quiere revelar. Yo soy Celina Villarreal, transmitiendo en vivo desde Monterrey, México, para todo el Valle de Coachella. Les mando un saludo a través de Radio Remanente, la radio de tu vida. También les saludo a todos aquellos que se conectan vía Facebook a través de la página de Radio Remanente y a través de YouTube también, que nos están sintonizando. Si se han perdido alguno de los programas, pues yo los invito a buscar en las páginas de Facebook y YouTube los programas anteriores para estar al corriente. Bueno, pues este programa lo estamos transmitiendo todos los martes y jueves en punto de las 2 de la tarde, de 2 a 2:30, tiempo del Pacífico. Estamos en vivo, así que si tienes algún comentario que hacernos, pues con mucho gusto lo podemos responder a través de un mensaje de WhatsApp al 760-655-6827 o a través de la misma página de Facebook de Radio Remanente. Yo quiero mandar saludos a Dan Kindred, que nos hizo una aportación muy buena la vez pasada. Dice que la primera diáspora tuvo lugar cuando el rey babilonio Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Aunque las tribus perdidas fueron 10, las 12 tribus del antiguo Israel, que se dicen fueron deportadas del reino de Israel después de la conquista por el imperio neo-asirio, cerca del año 722 a.C. Y en el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el imperio romano. Es cierto, esto en la batalla de Masada fue donde ocurrió esto, pero 4 años después, en el año 70, las legiones romanas, bajo las órdenes de Tito, reconquistaron y destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo. Esto es lo que nos escribe Dan Kindred. Le mando un saludo y pues le agradezco la aportación. También saludamos a Ceci Taffinder, que siempre nos sigue a través de Facebook, a Jason Fuentes, gracias por sus aportaciones y comentarios. Nos cuenta que tuvo un sueño relacionado con las 7 iglesias. Ojalá y que un día tenga la oportunidad de compartirlo y que no se le haya olvidado. Un saludo a Melina Pérez también, que nos escucha desde Tijuana, Ana Castro, y a Oscar Rodríguez, que nos saluda desde Venezuela. Tenemos personas escuchando en Venezuela este programa, pues les damos muchas gracias y pues qué bueno que nos sintonizan. Bueno, pues nos quedamos la vez pasada en los 7 sellos, las figuras de los 7 sellos, y pues como les digo, todo es una relación con los libros anteriores de la misma Biblia. Tenemos una relación concreta donde hay muchos simbolismos, donde nosotros como cristianos y personas que leemos la palabra ya nos sentimos familiarizados con mucho, ya sabemos qué relación tiene, por decir, cuando nosotros decimos la palabra cordero, cuando decimos pues el color blanco, ya sabemos a qué se refiere, cuando hablamos de vestiduras blancas, todas estas figuras las podemos ir identificando, puesto que anteriormente ya hemos leído la palabra. Bien, pues aquí precisamente tenemos los 7 sellos. Nos quedamos en el 4º caballo del Apocalipsis, que más bien es el jinete del Apocalipsis. Primero vimos el caballo blanco y el que lo montaba, bueno, ya lo vimos en el programa pasado. Hay varios símbolos, 4 símbolos de pureza, de justicia, de luz y de verdad. Hay el blanco, ese es el significado. El arco trae una connotación de fuerza y poder. También habla de la corona que les es dada a los fieles del Señor, y también habla de que salió venciendo y para vencer. Entonces aquí ya trae una connotación de que no puede ser el anticristo como algunos lo señalan. Ya lo vimos aquí. Y pues bueno, también dice la palabra en Romanos 8:37 que nosotros somos más que vencedores. Aquí, para
para mí trae una connotación de la iglesia, una iglesia primitiva, una iglesia que se mantuvo pura, intacta y guardada también, que era poderosa en espíritu, una iglesia del año 31 al 100 después de Cristo, ¿verdad? Es la iglesia poderosa, este caballo blanco. También vimos el programa pasado el caballo bermejo, que es un caballo colorado, que es el periodo de la persecución del cristianismo, pues que tiene la connotación de rojo, sangre, pero también mancha, porque está manchado por el pecado, ¿verdad? Aquí dice que también hay una persecución del Imperio Romano del año 100 al año 313 después de Cristo, es donde yo sitúo esta época, esta era de la iglesia, donde pues empiezan a introducirse falsas doctrinas, ¿verdad? Vemos que en el año 312, como ya lo comentamos en el programa pasado, Constantino vio una cruz en el cielo y ahí fue donde pues estipuló que todos creyeran en esa cruz y se vino a hacer, pues se volvió una religión, lo que antes había sido una entrega íntima al Señor y una comunión íntima con el Señor, ahora estaba siendo una religión popular, y es cuando se empieza a corromper la iglesia. Vamos al caballo negro en los versículos 5 y 6 del capítulo 6 de Apocalipsis, donde la iglesia está corrompida completamente, porque el negro es la ausencia de lo blanco, es una obscuridad, la iglesia está en tinieblas, hay un episodio donde hay una obscuridad espiritual. De hecho, se destaca en el edicto de Teodicio en el año 395 después de Cristo, donde ya es una religión oficial y pasan a ser perseguidos a ser perseguidores. Con esto ellos procuran ganancias, esta iglesia procura ganancias y se pierde en la espiritualidad también. Se establece el papado y se corrompe la iglesia con falsas doctrinas, los paganos, los romanos, los babilónicos, y bueno, empiezan a dar tributos. Y algo aquí que en esto nos quedamos precisamente el programa pasado, es que dice que a este juicio, ¿verdad? Porque pues estamos hablando que estos sellos son 7 juicios, las trompetas otras 7 juicios y las copas de la ira otros 7 juicios, pero en este juicio le dice a este jinete que sí van a padecer pues de hambre, se puede decir. Bueno, hay aquí un equivalente de un denario, dice 2 libras de trigo por un denario era el pago por todo un día de trabajo. Entonces vemos cómo se encarece la situación en este tiempo, pero dice no dañes el aceite ni el vino, en eso nos quedamos. Y aquí podemos ver la relación, porque nosotros sabemos al leer la palabra que el espíritu se relaciona con el aceite. Hay una connotación fuerte con este símbolo de aceite, inclusive el vino también hace referencia con el espíritu. Así que aquellas personas que son ungidas con el Espíritu Santo, aquellas personas que son llenas del Espíritu Santo, que tienen al Espíritu Santo en sus vidas, a esos no los va a tocar, porque aquí dice, así lo advierte, pero no dañes el aceite y el vino. Vamos a irnos al cuarto sello, que dice que oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo. Ahora el caballo cambia de color, es un caballo amarillo. Dice que el que lo montaba tenía por nombre, ahí sí le da el nombre al jinete, muerte y el Hades. Sabemos que ya en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, había antes de que en la última plaga, de hecho, la plaga 10ª, que fue la muerte de los primogénitos, hay un mensajero por parte de Dios
que es el ángel de la muerte, un mensajero que es para que vaya y tome a todo primogénito en Egipto, y se iban a salvar a aquellos que habían derramado, que habían manchado de sangre los dinteles de su casa. Bueno, pues aquí volvemos con ese nombre, muerte y Hades. Hades es el sepulcro, ¿verdad? Hades es el nombre hebreo del Seol, que antes lo veíamos como hebreo, del sepulcro. Dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Y vamos a ver aquí en qué época de la iglesia, porque como les digo, la palabra está dada, como es testamento, está dado a sus herederos. Y sus herederos es el pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo, este caballo amarillo. Yo le pondría una época del 538 al 517 después de Cristo, cuando hay una muerte espiritual de la iglesia, una muerte del cristianismo. El obispo empieza a mandar y a declarar y a nombrar reyes en el mundo, bueno, en el mundo occidental. Hay una corrupción en la iglesia. De hecho, en 1478 está la Inquisición, la Santa Inquisición, donde fueron martirizados muchos cristianos y muchos judíos, porque había desde 1391 había un edicto, dice aquí, que incitaban a Sevilla contra los judíos, a Sevilla, España. Desde 1378 o 1391 había una odio ante estos y a todo lo que se opusiera a lo que era la iglesia o la religión oficial. Los forzaban a bautizarse y pues esta fue creada en el siglo, como vimos, en el siglo XVII. Dice aquí que con el Papa Lucio III, y pues bueno, aquí se dedicaban a azotar, a perseguir, a torturar, a quemar inclusive a estas personas, a los que se declararan en contra de todo lo que fuera la religión oficial, y también a los judíos, a los que se decían judíos o que eran judíos y no, si no se sometían al papado. También eran estas unas órdenes establecidas. Y pues bueno, aquí dice que fue esparcido de hambre, los mataron con espada, hubo mucha mortandad y también los lanzaban, dice, a los leones como antiguamente y a las fieras como a los perros. Dice que aquí había un tribunal de la Santa Inquisición. En 1478 se establece a través de una orden de los reyes católicos de España, con la bendición obviamente del Papa Sixto IV en aquel entonces, que juzgaban todos los delitos relacionados con la fe, y era para juzgar a todos aquellos que se oponían, y pues ellos eran merecedores de grandes y las peores torturas. Eran muy castigados aquellos que se atrevían inclusive a leer la Biblia por su propia cuenta. Dice aquí que eran echados a los perros. Bueno, pues lo podemos relacionar con este sello inclusive. Y vámonos al quinto sello. En el quinto sello lo encontramos en el versículo 9 y en el 10 y en el 11 del capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Es algo impactante porque fue a causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuánto, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un
poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estamos en una época fuerte, una época temible, donde también lo podemos ver y leer en Isaías 57, 1 y 2, dice: perece el justo y no hay quien piense en ellos, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que anden delante de Dios. Aquí tenemos un gran consuelo por parte del Señor, porque esto no se va a quedar así. Las cosas no se van a quedar así. Tenemos aquí el quinto sello a los mártires de la palabra. Dice: los que amaban y por causa de la palabra fueron martirizados. A ellos se les dio el vestir con vestiduras blancas. Yo pondría a la iglesia en esta época, si hablamos de sectorizar las diferentes etapas de la iglesia, la Reforma. En 1517, en 1755 se levantan en contra de la corrupción 95 tesis hechas por un monje, Martín Lutero, donde ellos, los monjes, eran los únicos que tenían permiso de leer las escrituras, porque estaba completamente prohibido, algo que ahora debe de ser y que siempre se ha dicho que debe de ser la luz a nuestro camino, pues estaba prohibido y solamente los monjes lo podían leer. Él era un monje y tenía acceso a las escrituras, y él se dio cuenta de muchas cosas que no iban bien, que había muchas cosas que estaban dichas por personas y no las sustentaba en la palabra de Dios. Y bueno, pues él hizo, sabemos que las tesis son investigaciones, él hizo 95 tesis y las clavó en todos los templos en aquel entonces de Alemania. Y pues bueno, la cosa aquí era que volvieran al camino, así literalmente al camino, porque así se les llamaban a los de la iglesia primitiva, y levantarlos y limpiarles de su fe, pero pues se dividieron en dos: los que seguían la palabra del hombre y los que seguían la palabra de Dios, y los que seguían la palabra de Dios pues sufrieron también de pues agonía, de muerte, de tortura en un tiempo determinado, ¿verdad? Hasta que pues fue aceptada por personas, ¿verdad? Y así es como se hizo estas reformas y se señaló y se dio libertad y para leer las escrituras. Inclusive en esta época fue cuando la palabra de Dios por primera vez a través de Gutenberg fue impresa, y pues era más fácil de distribuirla, ¿verdad? Porque antes pues era difícil hacerla a mano, escribir a mano y empezar a distribuir. Ya ahorita ya había la imprenta. Bueno, pues a ellos, esos mártires, ellos que estuvieron hasta el fin. Y pues bueno, pues para mí es el quinto sello. Vamos a ver el sexto sello, de qué se trata. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Hay que destacar que al final de cada juicio se habla de un terremoto, tanto en la séptima trompeta como en la séptima copa de la ira. Hay un gran terremoto. Y dice aquí que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. Yo aquí me imagino efecto de una bomba nuclear. Ahorita vamos a ver que no solamente yo soy la que me imagino estas cosas, sino Zacarías también hizo mención de todo esto. Vamos a seguir leyendo. Dice que
que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. A mí se me figura un búnker. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Vamos a ver este efecto porque pues a mí me señala, y si investigamos cuáles son los efectos de una bomba atómica, luego una bomba nuclear, vamos a ver que tienen estos mismos efectos. Vamos a leer Zacarías 14:12, donde nos dice y nos habla de una plaga, de un juicio, una plaga para aquellos que están en contra del pueblo del Señor. Acuérdense que la ira no viene contra la ira del Señor, porque hay varios tipos de ira, pero la ira del Señor no viene contra su pueblo, no viene contra sus hijos. Dice en Zacarías 14:12, plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon con Jerusalén. La carne de ellos se corromperá. Bueno, si nosotros investigamos el efecto de aquella bomba, la primera bomba de uranio en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, nosotros vamos a ver una bomba de 20 kilotones de explosivo, 20,000 toneladas de explosivo, cómo fue y arrasó con más de 70,000 almas en aquel entonces en esa isla, cómo fueron consumidos. Aquí lo menciona Zacarías de una manera pues muy similar a que si hacemos la investigación y vemos que ese es el efecto, porque dice que de ellos se corromperá la carne de ellos, estando ellos sobre sus pies. Y menciona aquí, si investigamos acerca del efecto de las bombas estas, se puede decir que se deshacía la carne y quedaban solamente los huesitos de las personas. Y dice aquí que se consumían en las cuencas sus ojos. También esto dice que aquellos, inclusive aquellos soldados norteamericanos que veían de cerca esta explosión de Hiroshima y Nagasaki, en aquel entonces, al verla, sus ojos se consumieron dentro de sus cuencas, al igual como lo menciona en Zacarías 14:12, y las lenguas se les desbarataban de su boca. Esto no es nada más ni nada menos que un efecto de la radiación. Entonces, podemos ver que aquí mismo que este sello es una catástrofe nuclear que está por inclusive desaparecer a algunas islas. Ya antes, una isla en Oceanía fue también lanzada una bomba nuclear, pero ahora una bomba de hidrógeno. Vimos que la primera era de uranio, la de Nagasaki era de plutonio, pero pues la más peligrosa, y cada vez las están haciendo peores, era de hidrógeno, es de hidrógeno. Y pues literalmente ahí en Oceanía desapareció literalmente una isla. Y bueno, pues se nos hace muy difícil creer que ya de hecho existan búnkers y cuevas antibombas, los famosos búnkers donde dice aquí en la palabra que los reyes de la tierra, bueno, pues aquí está seleccionada para presidentes y para personas que tienen pues mucho poder. Y pues bueno, de eso está consumiéndose, en eso se está tratando este sexto sello que pues esperemos que no nos toque. Y dice aquí que
en el versículo 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, todo libre, se esconderán en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y dice que decían a los montes y a las piedras, caed, caed de nosotros, para que nos cubran, y porque nos cubran de la ira del Cordero, que pues les va a llegar su hora, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Antes que se abra el séptimo sello, vienen los diferentes acontecimientos aquí en el capítulo 7, que ya lo estaremos viendo y escudriñando el próximo martes, si Dios nos lo permite, los 144,000 sellados, que tiene mucho que ver con Ezequiel 9. Yo los invito a que lean la palabra, y si pueden a darle una adelantada y puedan leer Ezequiel 9, de preferencia del 1 al 4, también se va a hablar de estos sellados. ¿Quiénes son estos 144,000 sellados? Habla de 12,000 de cada tribu. Vamos a ver de qué se trata también. Vamos a estar hablando acerca de la multitud vestida de ropas blancas, y hasta el capítulo 8 vamos a ver de qué se trata el séptimo sello. Por lo pronto, yo les invito a que lean la palabra, que la escudriñen, que a través de la misma palabra vean cada simbolismo que en todo, a través desde Génesis hasta Apocalipsis, se han estado mencionando y los ha estado refiriendo, y a nosotros se nos ha revelado. Pedirle la dirección y la revelación del Espíritu Santo para que llegue a nosotros, para poder discernir y saber qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra, cómo nos debemos de preparar, qué es lo que debemos de meditar, y también obedecer su palabra. Con esto terminamos este programa. Les agradezco que se hayan quedado aquí en Revelaciones. Y bueno, próximamente, la próxima semana tendremos más de revelaciones. Por lo pronto, que pasen un excelente día y un excelente fin de semana. Gracias. Has escuchado Las Revelaciones. Acompáñanos en una próxima entrega, aquí a través de Radio Remanente, la radio de tu vida.